Quiero saludar a las autoridades, especialmente que nos acompañan esta mañana, al señor Samuel Ortiz Basualdo, embajador de la República Argentina, Ana Piecos, encargada de negocios de la Embajada de la República de Polonia, Pablo Salamé, encargado de negocios de la Embajada de República de Chile, Florence González, jefa del Servicio Económico de la Embajada de Francia, Carla Derville, Servicio Económico de la Embajada de Francia. Agradecer también a las altas autoridades de organismos e instituciones que nos acompañan el día de hoy, al señor Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, Javier Peralta, asesor de presidencia ejecutiva de Proinversión, Edgar Patiño, director de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, Francisco Torres, director ejecutivo del Fondo de Inclusión Social Energético, el señor José Luis Díaz, asesor de la Gerencia General de PROMPERÚ, a la señora Lourdes Alcorta, ex congresista. Agradecer de igual manera a los directores de entidades públicas que nos acompañan esta mañana: Lorena Sánchez, directora comercial de ProChile; Pilar Lozano, directora Perú y Bolivia en ProColombia y agregada comercial de la Embajada de Colombia en Perú; a Paulina Torres, Trade Manager de ProChile; Andrea Paiva, Trade Officer de la Delegación de la Unión Europea; y agradecer a los integrantes del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, nuestros anfitriones esta mañana: Roque Benavides, presidente; César Candela, vicepresidente; Federico Anchorena, director; Omar Lam, director; Carlos Cejada, director; y a los miembros del Consejo Consultivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura: Ricardo Márquez, José Salardi y Nicanor González. A cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecer también a los auspiciadores quienes hacen posible la realización de este encuentro: Visa Ingeniería de Proyectos, EMIN Geoestructuras, Intersur Concesiones, Limagas Natural y EVA, Energía de Valor Ambiental. Vamos a dar inicio a este encuentro y vamos a darle la palabra al señor César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, una vez más, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Una mañana después de un domingo bastante estresante, pero siempre optimista, ¿no? Creo que esto es parte de lo que es el país. 10 años de tensiones, pero siempre continuamos creciendo y lo seguiremos haciendo. El gremio siempre apuesta por eso y no lo dejaremos de hacer. Creo que hay que corregir, ¿no? La señora Lourdes Alcorta es ya senadora para mí. No, sí, claro que sí, por supuesto. No, sí. Yo soy optimista, Lourdes, discúlpame, así que nos invitarás a celebrar. Genaro Sarmiento, también director, por supuesto, un saludo a Genaro y bueno, a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Habíamos puesto el desayuno justamente a propósito el día de hoy, porque si bien el tema del gas es importante, también el tema pues, de la comidilla política, a quien no le gusta después de la votación, ¿no? Sin embargo, la problemática del gas natural nos encontró bastante tensos y preocupados al país, nos encontró y salió a la luz un tema que justamente el día de hoy nos convoca en este desayuno. Así que el ingeniero Roque Benavides, el ingeniero Ricardo Márquez y por supuesto el presidente de Proinversión, Luis del Carpio, son nuestros invitados para tocar este tema. El gas natural combina varios problemas: la infraestructura, la regulación, la centralización geográfica, las decisiones de política pública. Y además es cierto que el 95% aproximadamente del sistema geográfico del gas en el Perú recae sobre el gas de camisea. Eso representa un problema, teniendo en cuenta que según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos gas para 11 años. El Perú es un productor de gas, pero no es un país gasificado. Hay un déficit de infraestructura, ya que falta gasoductos regionales en el sur, norte y selva del país. Y hay un tema que quedó pendiente, que es el gasoducto sur, que dejó un vacío crítico. Un proyecto que inició con $1.500 millones, terminó en $7.500 millones, razones que todos conocen en un ámbito público y que hoy se encuentran en arbitraje. Lo escuchamos a nuestro amigo Luis del Carpio hablar de gasoducto sur, hoy día vamos a aclarar alguna duda sobre el tema.
Y hay un déficit que ese proyecto buscaba cubrir, el déficit energético, porque se esperaba que diera acceso al gas, un déficit económico, porque buscaba una competitividad regional, yendo detrás de Argentina y Bolivia, y por supuesto un déficit social, buscaba una reducción de costos en los hogares, y un déficit territorial, porque buscaba también la descentralización de este producto. Su ausencia para algunos explica lo que hoy es la falta justamente de este producto en los próximos años. Así que no voy a quitarles más tiempo y pasemos ahora, Tatiana, a invitar a nuestros panelistas para pasar adelante y justamente empezar con este tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos ahora a recibir al señor Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, César, por la invitación. También saludos a todas las distinguidas personas, funcionarios que nos acompañan el día de hoy, amigos en general. Vamos a hablar un poco de un tema del cual deberíamos hablar más seguido y hacer cosas también más seguido. Siguiente, por favor. Bueno, como saben, Proinversión está enfocado en asociaciones público-privadas, activos y obras por impuestos. Un dato relevante a resaltar: obras por impuestos este año, en solo 3 meses, ha alcanzado 2.100 millones de soles. Es un dato importante, son 120 intervenciones en solo 3 meses, y el año pasado fueron más de 5.000 millones. El año 2024 tuvimos 120 intervenciones, en el año 2025 tuvimos 500 intervenciones, y en 3 meses acabamos de tener más de 120. Entonces, por favor, presten la atención a obras por impuestos, que está creciendo. Creemos que es la herramienta fundamental de contratación pública en los próximos años en el Estado peruano, y hacia ahí va su potencial gracias a la confianza de autoridades locales, regionales y también del sector privado. Siguiente. También Proinversión sigue avanzando de manera sostenida, y creo que llegó el momento de hacernos una pregunta importante. Estamos en los primeros puestos en lo que viene a ser los ratios macroeconómicos, la inflación más baja, el tipo de cambio más estable, el déficit más bajo, el endeudamiento más bajo, el mayor superávit comercial. En todas las categorías estamos bastante bien, pero si es que vemos el tema al revés y pensamos en indicadores de desarrollo, desnutrición, anemia o infraestructura, no estamos en los primeros lugares, estamos más bien en la tabla al revés. Y cabe la pena hacernos la pregunta: ¿para qué construimos tantos fundamentos si no vamos a construir desarrollo sobre él? Creemos en Proinversión que el próximo gobierno tiene la gran oportunidad de iniciar la gran transformación del país. 5 años no alcanzan, desde luego, pero en 10 años sí se puede hacer. Y el próximo gobierno puede dejar las bases listas y concretas para que en los próximos años podamos decir al final: hemos cerrado la brecha de infraestructura que nos lleva a ser un país de la OECD. Simplemente es un tema de decisión. Podemos seguir gestionando la pobreza o tomando esas decisiones importantes, estratégicas para el país. Y también recordar un poco la evolución de las APPs. Las APPs siempre generan simpatía, antipatía de manera histórica, pueden ser responsables de muchas cosas, pero son resultado de una evolución. Las APPs 1.0, la primera generación, vamos a encontrar al aeropuerto Jorge Chávez, funciona bien, y también vamos a encontrar a Camisea. Camisea fue una asociación público-privada de primera generación. Una APP que implicó 3 contratos, un contrato de exploración y explotación, y un contrato de transportes y uno de distribución. Finalmente, más de 2 décadas después, podemos decir que sí funcionó. Podría haber funcionado mejor, desde luego, pero podríamos haber tomado decisiones antes también, desde luego, pero estamos en el momento de hacerlo. Luego hemos tenido APPs que nos han integrado con el Brasil, hemos tenido también épocas donde nos hemos concentrado en gran infraestructura como líneas de metro, y finalmente hemos llegado a esta 5ª generación de APPs en la que estamos el día de hoy, donde en verdad lo que tenemos es una necesidad de hacer proyectos. Necesitamos generar un sistema de gobernanza integral de inversión privada y dejar de repente menos de cómo lo vamos a hacer y más en hacerlo.
A partir de este año, Proinversión está enfocado en el ciclo completo de los proyectos, es decir, Proinversión formula estructura, y aparte va a estar en la parte de la ejecución y la operación de APPs, como va ocurriendo ya en el anillo vial periférico. Siguiente. Si vemos la historia de Proinversión, y aquí no está Camisea, porque Proinversión, quien adjudicó Camisea fue la COPRI, la Comisión de Privatización, que luego cambió de nombre en el año 2021 a Proinversión. Tenemos muy pocos proyectos en hidrocarburos, 5 proyectos por cerca de 4.000 millones de dólares, siendo un país que depende bastante, esto es nuestra principal riqueza, quizá deberíamos habernos enfocado más en ello, pero el potencial todavía sigue siendo muy grande. Siguiente. Entre los proyectos que hemos adjudicado tenemos el de Coavi en la concesión del norte, el de Cotugás en el sur en Arequipa, y una concesión caducada también en el sur que nuevamente está en la cartera de Proinversión. Siguiente. ¿Qué tenemos en adelante como decisiones importantes? Tenemos la masificación del gas natural, que es este proyecto que caducó, que nuevamente lo tenemos en cartera, que deberíamos adjudicarlo en el primer trimestre del próximo año. Algo inminente y que está terminado prácticamente es la adenda de Cálida, que brinda un servicio creo que razonablemente eficiente en Lima, pues nos ha propuesto ampliar la cobertura, pero esta vez en 7 regiones del Perú. Proinversión, el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINEM prácticamente hemos terminado la evaluación de esta adenda, y en el próximo mes debería suscribirse, con lo cual será simbólicamente y realmente una forma de llevar el gas al sur del Perú. Y también tenemos la adenda de TGP, que fue una adenda que presentó el año pasado, que consistía en llevar el gas al sur. Este es el proyecto que tenemos en cartera, fue el que caducó, que hemos vuelto a convocar, que es un proyecto de 266 millones de dólares, suministro de gas natural, implica estaciones, sistema de distribución de gas. Deberíamos nosotros adjudicarlo el primer trimestre del próximo año. En ese momento estamos formulando la solución para este proyecto. Siguiente. También tenemos este proyecto, la adenda, llamémosla de Cálida, que es un proyecto muy esperado en 7 regiones del país. Implicará 2.510 kilómetros de redes, 9 plantas satelitales de regasificación. Es autofinanciado, no le cuesta esto al Tesoro Público, y está terminada la evaluación. Falta apenas algunos cuantos reportes más que el MINEM tendrá que completar en las siguientes semanas, y para finales del mes de mayo podría estarse suscribiendo esta ampliación de contrato, que es una forma también de generar inversiones cuando hay estrechez en la caja fiscal y también el nivel de endeudamiento, pero existe la posibilidad de apalancar inversiones con mayor plazo de inversión. Esto implica aplicar la concesión por 10 años a cambio de estas inversiones adicionales. Siguiente. Este proyecto fue presentado el año pasado. Esto se discutió como una alternativa, digamos, evidentemente antes de la última crisis que hemos tenido, que fue una propuesta interesante que nos hace TGP de llevar el gas al sur del Perú, también en una modalidad autofinanciada. Son 2.000 millones de dólares de inversión que no proviene del Tesoro Público, es pagado por los usuarios, permitiría el gran desarrollo del nodo energético del sur, que quedó aislado cuando no se concretó el proyecto del gasoducto sur peruano. En ese espacio seguimos quemando diésel para que funcionen estas plantas, lo cual es bastante eficiente. Y este es un proyecto que tenemos en cartera, es una evaluación que estamos en este momento discutiendo y por tomar decisiones sobre la misma. Siguiente. También este proyecto Gasoducto Regional del Cusco. Este proyecto SAR surge como una salida política a la necesidad de llevar el gas desde Camisea hasta Cusco,
La gran expectativa del sur es que se haga el gasoducto sur peruano. Ha formado parte de muchos reclamos políticos y sociales en los últimos años, salvo en esta campaña, que fue la primera campaña política donde no se trató el tema. En las campañas pasadas fue una de las banderas del tema, pero ante la dificultad por el problema arbitral que teníamos con el gasoducto sur peruano, que caducó y entró en un problema arbitral con el anterior concesionario, se decidió en abril del año pasado un trazo distinto para llegar hasta Cusco. Este proyecto está en formulación, en mayo o junio se termina la formulación y está viable, y nos tocará tomar la decisión si hacemos este o hacemos otro. También ese proyecto, tengo que recordar que se formuló antes y se tomó la decisión antes del evento, que al final haré una reflexión que ocurrió hace algunas semanas. Frente a esto también viene la planta de fraccionamiento de la Convención, que es un proyecto que estamos trabajando en preversión por especial encargo del gobierno regional de Cusco. Siguiente. Es un proyecto, ahí tenemos algunas dificultades que todavía tenemos que revisar, temas de dimensionamiento, de redundancias, nos falta delimitar un poco la demanda en este proyecto. Siguiente. Y ahí quería un poco tocar algunos temas que no he podido colocar en la presentación, porque son temas que evidentemente forman parte de una discusión en la cual todos estamos involucrados. La reciente vulnerabilidad en el sistema de transporte de gas nos ha recordado algo que ya sabíamos, pero que no habíamos enfrentado con suficiente decisión. Hoy el Perú no tiene un sistema energético suficientemente resiliente. Y eso tenemos que decirlo con claridad, porque eso es lo que está pasando. Más del 40% de la energía que recibimos está vinculado a un solo proyecto, y eso, que en su momento fue una fortaleza, el día de hoy constituye una debilidad. Dependemos en gran medida de un solo eje de transporte, y eso nos expone como país. Este tema que les comento no es un problema teórico, es un riesgo real para la economía, para la industria y para millones de peruanos. La seguridad energética, recordemos que también es acceso a ella, también es desarrollo regional, también es gas domiciliario como el que tenemos acá en Lima, con residuos de 20, 30 soles que pagamos cada uno de nosotros, probablemente 40, 50 soles. Si pensáramos que en muchos lugares del sur del país pagan 3, 4 veces eso por recibir ese mismo servicio, nos daríamos cuenta de la enorme brecha que hay. La seguridad energética no se declara, se construye. Creemos que es un momento de tomar acción concreta. Hay que encontrar un consenso en las soluciones que están sobre la mesa el día de hoy. Proinversión es una herramienta potente que tiene el gobierno peruano para llevarlas a cabo, y estamos ya trabajando en ellas, pero necesitamos el consenso de ustedes, ¿no? El apoyo firme de ustedes en que estas soluciones lleguen a un fin claro. Hay soluciones en el corto plazo, masificación del gas; en el mediano plazo, que es estos tanques, llamemos, de redundancia, para guardar gas en caso algo falte y tener un puerto a la mano en caso se acabe el gas, puede abastecerse el gas por este lugar y esto deje de ser algún dolor. Proyectos de redundancia allá arriba, donde debimos haberlo hecho hace muchos años. También el gasoducto sur peruano, que tiene varios nombres, que también se llama SIDGAS, gasoducto sur peruano, podemos colocarlo cualquier nombre, pero ese proyecto hay que hacerlo. También la conexión costera, llevar el gas hasta el sur por la costa, tal como lo propuso TGP en su momento. Proyectos hay, soluciones técnicas existen. Lo que falta son decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Luis del Carpio, muy interesante los comentarios y la reflexión sobre el tema energético. Vamos a recibir ahora
al ingeniero Roque Benavides, presidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, presidente del directorio de Buenaventura y expresidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la cual todos estamos hablando de las encuestas y de los resultados y de quienes dirigirán la política peruana en los próximos años. Yo tenía preparado una presentación, pero me pasa con alguna frecuencia que dependiendo de lo que uno escucha antes, cosas inteligentes, como lo que ha dicho el director de Proinversión, me llevan a otro tipo de reflexiones. Lo mío tienen que entender que viene de haber trabajado durante más de 40 años en la industria minera, que la esencia de la industria minera es la exploración. Se habla siempre de que la industria minera es una industria no renovable y, por supuesto, en estricto senso, lo que se explota ya no se vuelve a explotar y por lo tanto en estricto senso es no renovable, pero se renueva esencialmente con la exploración, y eso es lo que tiene que haber como convicción tanto en las empresas mineras como en las empresas petroleras. Tiene que haber la convicción por seguir buscando y explorando, invirtiendo en renovar esas reservas. Eso es el antecedente que yo quería transmitirles, porque creo que en eso las industrias no renovables estamos en el mismo bote. Decirles también, me traía a recuerdo escuchando los proyectos que tenemos en el Perú. En la década de los 70, en la época del gobierno militar del general Velasco, se decía que la construcción del oleoducto norperuano era para traer agua de la selva a la costa, porque esencialmente no había petróleo. Y claro, en estricto senso no había suficiente petróleo descubierto para la inversión que se estaba haciendo, pero ese oleoducto norperuano justificó la exploración para encontrar petróleo en la selva del Perú. Petróleo que ha ido decayendo por falta de exploración y que hoy día, lamentablemente, el oleoducto norperuano, que costó una fortuna en ese momento, hoy día no se utiliza. Allá hay una infraestructura muy importante que, si se promoviera más exploración en el norte, en la selva norte del Perú, tendríamos una forma de utilizar ese activo. Lo que es evidente es que necesitamos promover la inversión. Llegando un poco a nuestra época, tenemos el tema de la refinería de Talara, una refinería de Talara que se ha construido para procesar 95.000 barriles de petróleo al día, y en la costa peruana solamente tenemos 25.000 barriles, porque los otros 20.000 barriles que se producen en la selva por Petrotal se exportan en barcazas hacia Brasil. Se ha construido una refinería de 95.000 barriles por día, teniendo solamente producción de 25.000 barriles. ¿Eso significa que está mal? Bueno, de repente no debimos construir la refinería que ha costado $7.000 millones. Sin embargo, eso podría justificar con exploración. Y entendemos nosotros que en la costa norte del Perú, frente a Trujillo y Lambayeque, Occidental Petroleum, y hoy día apoyada por Chevron, por una de las Seven Sisters, una de las grandes empresas petroleras, han encontrado petróleo en el mar de Trujillo, en el mar de Lambayeque, y eso hay que ponerlo en valor lo antes posible para poder, entre otras cosas, alimentar la refinería de Talara. Hemos puesto la carreta delante del caballo, bueno, pues a llorar sobre la leche derramada. Vamos a buscar nuevas reservas para que esa refinería también sea un activo muy bien utilizado. La exploración es indispensable para poder llenar esa refinería, y hay que continuar
Yo he tenido el gusto de conocer a don Pedro Romero, no se olviden de ese nombre, es el gerente general o el gerente de exploraciones de Occidental Petroleum a nivel mundial, arequipeño, para los arequipeños que están acá presentes, graduado de la Universidad San Agustín de Arequipa, geólogo, peruano, y es el que lidera la exploración, y por supuesto con ganas de que en el Perú se desarrolle ese campo. Así que ahí hay un potencial muy importante por petróleo. Y para un poco entrar a lo del gas que estamos hoy día conversando, creo que es importante analizar que en el Perú la energía, y sí, es cierto, 40%, 50%, no sé cuánto sea el gas de camisea, pero en ese orden de magnitud está. El otro 40, 50% es energía hidroeléctrica, y hace años que no se construyen hidroeléctricas, ¿sabes? En el Perú, del 100% del consumo de energía, más o menos 50% es camisea, 50% es hidroeléctrica. Y por supuesto hay algo de energías alternativas, hay algo que quemamos petróleo para horas punta o para momentos de emergencia. Lo que es concreto es que dependemos 50% del gas de camisea, 50% de hidroeléctricas. Pero hay un factor que, esto no es publicherry, hay un factor que muchas veces no tomamos en consideración, que el consumo de energía en el Perú 50% es debido a la industria minera, 50%. Por ejemplo, Cerro Verde consume tanta energía eléctrica como toda la ciudad de Arequipa. Y por supuesto Cerro Verde representa el 54% del Producto Bruto Interno de todo el departamento de Arequipa. Es importante tener eso en cuenta. Y entonces, la razón por la cual en el Perú tenemos un costo de energía muy barato es por tres razones. Por el gas de camisea, porque tenemos energía hidroeléctrica que es muy barata y porque tenemos un gran consumidor que es la industria minera. Si es que no fuera por esos tres factores, la industria manufacturera no tendría un costo de energía barato. Los pueblos y la gente más humilde de nuestro país no tendría energía barata. Lo que ha sucedido ahora, yendo al tema del gas en específico, con esta ruptura del ducto del gas de camisea, es algo que nos tiene que llamar la atención. Es evidente que tenemos cierta dependencia del gas. Tenemos 15 años, entiendo yo, de reservas de gas antes que comience a decaer la producción de gas de camisea. Sin embargo, hay algo que tampoco se ha discutido en la campaña esta de congresistas y presidencial, que hay los indicios de que hay otro camisea en el Cusco, que está en la reserva de Candamo. Por favor, llévense eso en la cabeza. En la reserva de Candamo se ha descubierto un yacimiento similar al de camisea, que permitiría justificar la construcción de otro gasoducto. Yo creo que en la Sociedad Nacional de Infraestructura, de Construcción e Infraestructura, tenemos que hablar de esos proyectos. Hay que potenciar, porque la reserva Candamo es una reserva ecológica. Yo soy medioambientalista en estricto sensu. Sin embargo, creo que nos hemos ido un poquito lejos en los temas medioambientales. Yo creo que hoy día la exploración petrolera, la exploración gasífera, se puede hacer con perforación horizontal y no necesariamente tocar ciertas áreas. Se puede buscar empresas de primer orden, no como la empresa que nos ha ayudado con las elecciones. Podríamos tener mejores empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay empresas petroleras que exploran pues con la mayor tecnología, qué sé yo, British Petroleum, la Chevron, las grandes compañías, y que pudiéramos promover de que se explore esa zona de Candamo. La exploración por gas, piensen ustedes, si fuera solamente gas,
¿Qué cosa puede impactar en la reserva de Candamo? En el fondo nada, si es que se hacen las cosas bien, si es que se hace impactando menos el medio ambiente, pero que necesitamos explorar, que necesitamos, a 15 años plazo se pasa así, y vamos a tener problemas de no tener suministro de gas, ya no por el ducto, sino por la falta de reservas. Necesitamos ponernos las pilas y sacar adelante lo más rápido el gas de la reserva de Candamo. Y por supuesto seguir explorando. Que no nos pase lo de Bolivia. Bolivia se quedó sin gas. Bolivia se quedó sin dólares. Y hoy día están pasando momentos difíciles, aun cuando tienen hoy día un mucho mejor gobierno. Bueno, lo que yo quería era transmitirles que es fundamental la exploración. Yo no vengo a hablarles acá de específicos proyectos, cómo masificarlo, por supuesto eso lo ha hecho muy bien nuestro amigo de Proinversión, y hay que masificar el consumo de gas, pero para quienes venimos de las industrias extractivas, muy importante es la exploración. Si no exploramos, no encontramos, y si no encontramos, no producimos, y si no producimos, no podemos consumir. Así que es un círculo virtuoso. Consumamos, pero produzcamos, exploremos y encontremos mucho más reservas de gas que las tenemos en nuestro querido Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Benavides. Vamos a invitar y escuchar, por supuesto, al ingeniero Ricardo Márquez, ex vicepresidente de la República. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad que después de escuchar las dos presentaciones anteriores, yo me tengo que referir más que nada al impacto que ha tenido el evento de no tener el gas en la capital y en todo el país, y al impacto que ha tenido en la población, en las industrias y en la generación de energía eléctrica. Y después de escuchar al presidente de Proinversión decirnos que de este tema se ha hablado hace 15 años, y de escuchar de que en el sur del Perú el gas cuesta 3 veces más caro a la población, entonces de eso quería yo referirme. Nosotros cada 5 años decimos el sur vota diferente. Y sí, el sur vota diferente, porque en el sur todavía no ha entrado la modernidad que nosotros tenemos en Lima. Y todos los que hacemos política sabemos que el problema es el sur. Nunca me voy a olvidar las últimas conversaciones que tuve con el presidente Fujimori, y él me decía: el problema está en el sur. Y es en este tipo de foros en el que nosotros tenemos que encargarnos de que terminemos con esas elecciones cada 5 años donde no sabemos lo que va a pasar. Y como dice el presidente de Proinversión, hay muchos proyectos, y cuando él habla de la masificación del gas en el sur, que ya está a meses que salga, en el corto plazo y el mediano plazo, los tanques de redundancia y las reglas de aplicación, tenemos ahora, gane quien gane, que resolver estos problemas, y esa responsabilidad es de la sociedad civil. Y en la sociedad civil estamos nosotros, los empresarios. No podemos dejar de que esto siga 15 años más. No lo podemos dejar. Es nuestra responsabilidad, y yo siempre he hablado con los gremios de que en el Perú sí nos afecta la política,
Mucha gente dice, la política va por un lado, las empresas van por otro lado, sigue el crecimiento, sigue las mejoras. No, este es un caso exacto de cómo la mala política afecta a todos nosotros los empresarios. Porque no se puede hacer inversiones pensando en que qué va a pasar de acá a 5 años, y no cada 5 años. Se habla qué va a pasar de acá a 1 año. Entonces es responsabilidad de esta sala de que tengamos alguna propuesta, de que pase lo que pase, tengamos que resolver este problema. Hay maneras, hay maneras. Y la verdad es que escucharlo y sabiendo de que hay responsables en lo que ha sucedido, porque nosotros, ustedes saben, yo también pertenezco a la Sociedad Nacional de Industrias. Ahí el problema es quién va a pagar por estos errores, quién va a pagar por eso, porque ya quienes han pagado son los mototaxistas, ya han pagado ellos, han ido de 20 a 60 soles diarios el gas que les cuesta hoy día, y por eso mucha gente de ese sector vota por la izquierda, porque nadie les explica por qué pasa eso. Y nosotros que sabemos no le decimos nada. Y ese es nuestro error, quedarnos callados. Pero ellos no saben lo que pasa, ellos sienten el efecto. Entonces, ¿qué sucede? Sí, han sido presentados todos los proyectos que se van a hacer. Pero hay un tema que yo quería decirles a ustedes, es que la responsabilidad no es solo del TGP, también es del Estado peruano, que han pasado esos 15 años y ningún gobierno ha hecho nada, y los últimos 5 años peor. Entonces no es nada fácil decirle, vamos a multar a estos señores, pero eso ya va a entrar en un litigio estos días, otra vez, porque han habido pérdidas, porque la energía eléctrica ha costado más cara en esos días y alguien la tiene que pagar, y somos nosotros, pero más que nada la población. Eso es algo que me llama la atención a mí, pero también he visto una asociación de consumidores de gas del Perú, y ellos proponen algo muy importante. Ellos proponen mejoras en el régimen de contratos de licencia de producción de gas que incentiven inversión para asegurar mantenimiento de reservas de gas que garanticen el abastecimiento futuro. Competencia y transparencia en la licitación y adjudicación de concesiones de infraestructura de transporte y distribución de gas, así como las licencias para exploración y explotación de gas. Transparencia en la información sobre la operación y el mantenimiento de las instalaciones de producción y transporte de gas natural. ¿Qué es lo que están pidiendo en verdad? Competencia. Yo tengo amigos de izquierda, y yo le digo, ustedes no la ven. Nosotros tenemos la economía social de mercado, y aquí en el Perú no hay la competencia en todos los sectores. Algunos sectores todavía están en 1990, se los puedo garantizar. No hay competencia en todos los sectores. Y ese es el error del Perú y el sistema peruano. Tiene que haber competencia, más competencia. Y todos ustedes saben cuáles son los sectores. Porque esta asociación de gas, asociación de consumidores de gas en el Perú, lo que nos está diciendo es sí, que haya más proyectos, pero queremos nosotros también competir. Y eso es lo que necesita nuestro país en los próximos proyectos de gas, más competencia. Yo sé que algunos se van a molestar conmigo, pero no puede ser que haya solo un solo distribuidor, un solo transportador. No puede ser. Simplemente no es así.
No podemos seguir con eso. Y quiero terminar diciéndole de que todo lo que pasa aquí en el sector DIE es responsabilidad nuestra. Porque si de aquí, de los gremios que saben lo que tenemos que hacer, no lo decimos, entonces nos podemos quedar sin país. Y todos queremos seguir aquí. Porque el Perú, lo sabemos, es uno de los mejores países de toda Latinoamérica. Lo sabemos. Y lo que queremos es que toda la sociedad empresarial peruana siempre piense en que lo que está pasando no es porque Dios es grande, está pasando porque alguien no deja que haya competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Márquez. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna consulta de cada uno de ustedes para poder, por supuesto, atenderlas a todas las personas que nos han acompañado esta mañana, son bienvenidas. Quiero invitar, por favor, al estrado al señor César Candela, al señor Luis del Carpio, al ingeniero Roque Benavides y al ingeniero Márquez para que nos acompañen. Y si hubiera alguna consulta, nos la pueden hacer llegar a través de los papeles que tienen en sus mesas, escribirlas, redactarlas, nuestro equipo las va a recoger, o pasaremos también el micrófono para que se la hagan llegar directamente. Muy bien, gracias. Acá tenemos una pregunta para Luis del Carpio. Bueno, con sus comentarios previos, ¿no? Un serio problema para impulsar la inversión, Luis dice, en nuestro país es la sobreregulación, la burocracia asfixiante y la falta de gestión, siendo el gas un asunto vital para el desarrollo y sostenibilidad de nuestro país. ¿Por qué no crear un régimen y proyecto especial para incentivar las expropiaciones de gas? Sí, un poco para... Sí. Coincido bastante, en general tenemos un problema de sobreregulación. El país sufre un problema de fragmentación y falta de gobernanza. El Estado representado por 100 cabezas. Hace un tiempo, una anécdota reciente, me reúno con un ministro, no con el actual, un ministro, llevamos en tiempo, y termina la reunión y se toma una decisión. Y luego bajamos a la línea media y dice, bueno, eso fue lo que dijo el ministro, nosotros no estamos de acuerdo. La fragmentación ocurre dentro de un ministerio, podemos imaginar lo que está pasando alrededor de todas las distintas entidades que existen. Y es tremendo el problema que tiene el país. No sé si se soluciona solamente con normas, creo que es un tema cultural bastante fuerte. Creo que algo que tenemos que sanar en el país todos, y ese es un tema de todos nosotros, es que invertimos mucho tiempo en buscar culpables todo el tiempo y nadie sanciona la paralización. Siempre saludamos la opinión previa, el cuidado adicional, pero nadie sanciona a las personas que postergan la toma de decisiones. En el país, en verdad, la clase política en general, donde me incluyo, digamos, y creo que todos estamos incluidos, nos hemos acostumbrado a procrastinar, a hacerlo fácil, a hacer el plan, a hacer el evento, a hacer la discusión, pero cuando alguien toma una decisión, luego al día siguiente nos encargamos de buscar por qué se equivocó ese funcionario. Hemos generado un sistema perverso que tenemos que todos solucionar, y parte del tema va con la regulación, y ese tema también tiene que ver, creo que la palabra era el tema de exploración. Evidentemente tenemos que explorar más, explorar es construir el futuro, y no lo estamos haciendo porque la regulación que hemos generado genera incentivos perversos para que eso ocurra. Si en el mediano o corto plazo se puede implementar ductos para el transporte de gas natural a los países vecinos para importar y o exportar gas para prevenir y combatir la crisis energética. Bueno, hay muchas alternativas técnicas, podemos seguir buscando más alternativas también. Esa es una que estamos discutiendo a raíz un poco del tema de Petroperú, en el cual también estamos involucrados como proinversión. Pero sí, las posibilidades están ahí, pero creo que lo que tenemos que hacer es lo que está planteado para el corto plazo, tenemos que hacerlo. Y al mismo tiempo tenemos que comenzar a construir el largo plazo el día de hoy. El tema de Candamo, que también lo mencioné,
Es un tema evidente. Camisea no es eterno, 15 años se pasan. Hace un momento dije 15 años, llevo 16 años en Proinversión y se han pasado en un parpadeo. 15 años se van a acabar en nada, y el día de hoy es el momento de tomar esa decisión de exploración. Bueno, mientras que si alguien tiene alguna pregunta adicional, yo tengo una consulta. Gasoducto Sur, me comentaste que está en arbitraje al respecto. Parece que hiciste una declaración hace poco sobre el probable lanzamiento del proyecto. ¿Es viable, no es viable, por tramos o no? ¿Me puedes comentar algo de eso, por favor? El gasoducto sur peruano es un proyecto que adjudicó Proinversión. El contrato de concesión se firmó hace más de 10 años y en el año 2017 se caducó. Yo creo que podemos seguir la discusión en por qué se caducó y quién es el responsable, o ponernos a pensar que ya han pasado 9 años desde ese momento y no hemos tomado una gran decisión más que importantes anuncios. Creo que el día de hoy es el momento de plantearnos una situación que el sur espera. El sur espera el gasoducto sur peruano. Pongámosle otro nombre si quieren. Quieren el gas para el sur del Perú. Hay un proyecto que se formuló en el Estado peruano, es un proyecto que es viable, tiene estudio de ingeniería, estudio de impacto ambiental, tiene ductos que están ahí enterrados, que hemos dejado ahí sin terminar hace ya casi 10 años. Una alternativa en la cual estamos involucrados en Proinversión es evaluar qué hacemos con ese proyecto. Opción 1, no hacemos nada y esperamos 10 años más. Opción 2, hacemos algo al respecto. ¿Implica un laudo arbitral? Pues probablemente habrá que sentarnos para revisar cómo aislamos ese trazo y esos ductos y planteamos una solución. ¿Cuál es el mecanismo? Un nuevo concurso podría ser, una ampliación de un contrato para una concesión cercana también. Esa es la forma de hacerlo. El tema es que estamos convencidos que técnicamente se requiere, forma parte del gran anillo que genera toda esta seguridad que tenemos. En forma paralela hemos trabajado en otros proyectos que buscaban darle una salida política y técnica al tema, que es un gasoducto regional que solamente llega hasta Cusco. Es una alternativa viable que vamos a tener en los próximos meses. Así que tendremos dos alternativas por las cuales elegir. Una es enfocarnos otra vez en la solución de corto plazo, y otra opción es desde el día de hoy trabajar en este gran proyecto de largo plazo. Pero el gasoducto sur peruano va a ser más interesante y potente si es que incorporamos nuevas reservas. Ese gasoducto, para atender una oferta de 15 años que tenemos en Camisea, es importante y necesario. Sería más importante todavía si es que incorporamos el proyecto de Candamo. Con eso habremos asegurado la seguridad energética para el Perú, no para 15 años, sino para 50 años, que es creo que el tema que tenemos que trabajar, y fue el tema que comenté hace unas semanas también. Si me permiten, siempre cuando uno habla queda algo en el tintero. El día viernes me tocó hablar en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Lamentablemente no pude ir presencial, pero fue virtual. Y yo les decía a los jóvenes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el canon del gas es muy importante para las universidades nacionales, y eso les permite entrar en investigación, en desarrollo, para la universidad. Yo, por supuesto, creo que los cusqueños y todo el sur del Perú están esperando el gasoducto del sur, porque lo sienten pues más cercano, porque el gas le va a salir más barato, y eso es perfectamente natural. Pero también hay que transmitirle a la población que van a recibir beneficios adicionales al costo del gas, y uno de ellos es la integración entre el mundo de la empresa y el mundo de la academia. Lo que decía el ingeniero Ricardo Márquez, necesitamos que el C, D y el E sientan que es parte de ellos. Si no, al final no vamos a lograr convencer a nuestra población. Yo quisiera... He dicho que el ducto debería hacerse en la costa, porque si pones otro ducto paralelo y hay un terremoto, vas a malograr los dos.
Entonces se necesita que se haga en la costa. ¿Qué piensan ustedes? Sí, el ducto de la costa tiene que hacerse también. Es un ducto en verdad que está prácticamente el proyecto terminado de la conexión hasta Arequipa. El proyecto del gasoducto del sur es un proyecto muy grande que va a tener que hacerse por etapas, que va a tomar tiempo completarlo, con lo cual el gasoducto del sur con el ducto costero pues van a terminar cerrando un gran anillo, que es el gran anillo de seguridad que requiere el país. Así que creo que ambos proyectos son necesarios. En algún momento también apoyé la tesis de priorizar el gasoducto costero. Me parecía que era importante porque era un momento en que enfrentábamos una estrechez fiscal bastante grande y teníamos demasiados proyectos sobre la mesa, y el gasoducto surperuano implicaba una importante inversión que en ese momento ya no la podía pagar el usuario, sino tenía que ser pagada con cofinanciamiento de parte del Estado. Frente a lo cual, en orden de prioridades, sí, el gasoducto costero era primera prioridad porque no implicaba un esfuerzo relevante o ninguno. Entonces, en este orden de ideas, creo que es importante poner los proyectos. No es uno u otro, son ambos. ¿Cuál es antes? Discusión técnica que podemos tener. El gasoducto costero no implica esfuerzo fiscal, por lo tanto podríamos avanzar de la mano en el tema, pero también que no hay una solución, no hay un proyecto costero si es que no hay una solución política para el sur. Simplemente no aceptaría el sur por la costa sin crear una solución hacia Cusco y esas regiones. Bueno, sí. Solo preguntar si la actual situación luego de la declaración de TGP, que es el que estamos solicitando una contraparte que me parece de 2 años más de concesión, que evidentemente es un momento delicado, como te decía además el ingeniero Márquez, con el que va a pagar la cuenta, etc. ¿Cuál es el procedimiento que falta para la extensión de la Bueno, la ampliación del contrato de TGP por 10 años y la ampliación de esta situación excepcional es una propuesta que fue presentada al Estado peruano, así que formalmente está siendo evaluada. Evidentemente, el contexto que ocurrió creo que ha cambiado las prioridades en este momento, tanto para TGP como para el Estado. TGP ha tenido que concentrarse en la urgencia y la emergencia, y también nosotros. Forma parte, en verdad, de las discusiones que vamos a resolver en estos días, en esta semana. Lo que invito siempre a todos es tomar la decisión, pensar siempre en el país primero. ¿Cuál es la mejor solución que el país y la población necesitan? Y después pensar en las empresas. Ya luego veremos qué es la empresa. Muchas veces hemos pensado en por qué no esa empresa. Creo que en los últimos años nos las hemos pasado quemando puentes, es decir, un técnico, un ejecutivo plantea una solución y le dice esa no. ¿Cuál es la respuesta que plantea? No hay ninguna. Vamos a tomar la decisión de seguro con este gobierno o con el siguiente gobierno, el cual va a recibir. La expectativa de reversión es que el siguiente gobierno reciba una hoja de ruta bastante clara para que esté preparado para tomar las decisiones. Y lo que iniciaremos en la próxima semana será una conversación con los dos grupos que están pasando a la segunda vuelta y luego con el grupo siga elegido, porque lo que no hay tiempo es para dudar, no podemos llegar al mes de agosto y tener una duda que vamos a resolverla en enero del próximo año. Creo que es un espacio técnico importante que va a ocurrir entre abril y julio de este año, donde estas decisiones, las que se tomen en este gobierno, deben continuar en el siguiente, o el siguiente gobierno debe esperar los niveles de avance necesarios para que tome las decisiones. Bueno, muy bien. Sí. Siempre seamos un poco habladores. Yo creo que hay que aprender lecciones de otros países. Y vámonos un poquito a Europa. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en Alemania? Alemania dependía
del gas ruso. Vino el problema de Ucrania y se presentó un problema serísimo de energía. Hay un libro que yo les recomiendo de un autor alemán, Kaput, se llama Kaput, donde demuestra que Alemania decidió no ir por el desarrollo de su energía nuclear. Francia fue por el desarrollo de la energía nuclear. Hoy día Francia lidera el desarrollo nuclear del mundo, con tecnología que nosotros también deberíamos de buscar de tener. Alemania sigue con la crisis. Yo todavía veo, en mi mente los he visto, por supuesto, paneles solares en Múnich, es decir, paneles solares a 40 grados del Ecuador. Los paneles solares pues no son como en el Ecuador, no, el sol no cae tan fuerte. Las energías alternativas son muy valiosas, pero vamos a la realidad. Y la realidad es que la energía nuclear es una energía muy limpia, es una energía que genera muy bien y que debería de desarrollarse. Que geopolíticamente depender del señor Putin y del gas de Rusia era delicado. No caigamos en la dependencia, no caigamos en un solo camisea. Exploremos y desarrollemos los otros campos y transmitámosle a la población que sí van a recibir beneficio y que los mototaxistas también tienen derecho a tener un suministro continuo, de tal manera de no tener que pagar la cuenta. Yo quisiera decirles una anécdota. En la reunión que ha habido del embajador americano con varios gremios, en el otro gremio que estoy, le dije: ustedes los peruanos están cometiendo un error. Ustedes saben cuál es lo principal que ustedes tienen que controlar: la energía, y ustedes no la controlan. Así que miren lo que están diciendo. Lo más importante de un país es la energía, y nosotros no tenemos control sobre eso. Gracias. Muy bien, algunos temas importantes que ahora todavía tenemos la atención, porque si se van los invitados, tenemos la atención. Hemos firmado unos convenios importantes con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Como saben, la infraestructura está ligada en obras por impuestos y proyectos en activos. El ministro ha tenido la gentileza de respaldar Infracom y justamente ha dado la pauta muy gentilmente al nuevo presidente de Perú, que el día de hoy nos acompaña, a quien saludo. Muy buenos días. Este fin de semana salió su designación, así que tiene bien acompañarnos. Y obviamente el Etiquispe también de la Dirección de Inversiones está aquí con nosotros. Estamos viajando a Colombia, donde nuestra amiga directora de ProColombia, que nos acompaña el día de hoy, nos está ayudando con una agenda muy importante para promover Perú y todo lo que es inversiones en forma transversal, en APP y obras por impuestos. Tenemos una agenda muy interesante. Muchas gracias, como siempre, por este importante apoyo. También hemos firmado un convenio con el Instituto Peruano del Deporte este día viernes. Creo que es importante transmitir lo que estamos haciendo. Y por supuesto agradecer a Nicanor González, vicerrector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Este 6 de mayo estamos iniciando nuestro primer programa de especialización de la nueva ley de APP, donde José Salardi está justamente a cargo del programa, con el señor Luis del Carpio, con Nicanor y este humilde servidor y otros profesionales. Y tenemos el próximo desayuno de obras por impuestos, a propósito del nuevo reglamento, con Luis del Carpio, y esperemos pues, que el ministro de Economía también nos acompañe la primera semana de mayo. El tercer curso de NEC en español justamente está para este 22 de abril, gracias al convenio que tenemos con el Instituto de Ingenieros de Londres. Así que sacamos siempre pecho por ese convenio, somos exclusivos. Lo importante es que otros lo hagan, ¿no? Y algo muy resaltante que queremos anunciar, ¿no? Y estamos muy satisfechos de eso. Estamos esperando ya el contrato con DirecTV de Argentina, porque el gremio va a tener un programa que se va a llamar Política Empresarial, ¿no? Que se va a ver en varios países de América Latina. Eso es algo por lo cual hemos estado trabajando ya unos 4 meses, conversando
con la central en Argentina, que se va a dar pues en Paraguay, Colombia, Ecuador, en algunas sedes de Estados Unidos de habla hispana y Perú también. En Colombia está con RCN, en fin. Y esto nos va a permitir hablar justamente de infraestructura, y los socios, por supuesto, y nuestros miembros del Consejo Consultivo van a poder participar en este programa. Como dice Ricardo, las cosas hay que decirlas, y justamente no solamente hay que decirlas acá, ¿no? Veníamos de participar por segundo año en la Junta de Gobernadores del BID, una información donde nuestro amigo Alex Contreras tuvo la gentileza de gestionar una invitación. Alex, como todos saben, ha sido ministro de Economía, ahora está encargado del plan de gobierno de nuestro amigo Rafael, bueno, no digo el apodo porque creo que no es conveniente, López Aliaga, ya es que me confundo, todo el mundo lo llama de otra forma. Así que justamente él está en el BID representando al Perú, y desde el año pasado somos invitados a la Junta de Gobernadores, una problemática interesante que afecta a toda América Latina, 3 básicamente. De cada 1000 kilómetros, 110 están con asfalto en las carreteras, en los cuellos de botellas de aduanas, $500 diarios se pierde justamente en aduanas, y un problema de estandarización del marco regulatorio afecta a muchos países. Así que el problema no solamente es en Perú, es en varios países. Así que ya que estamos visitando, esperamos justamente con Roque visitar Argentina y Chile próximamente, estamos un poco forzándolo con mucho cariño a visitar estos países en mayo, Dios mediante, con el apoyo pues de Lorena, ya estaremos ahí fastidiándote para visitarlos y llevar nuestra experiencia, y viceversa, traer la experiencia allá. Así que creo que esa es una buena noticia. Y finalmente invitarlos a ver el siguiente video, que es Infracon, que está ya, tenemos el compromiso de APUCOR, habla de proinversión, de ANIM, de participar, así que los esperamos en octubre de este año, en lo que estamos seguros va a ser un nuevo éxito en beneficio del Perú, en beneficio de la salud infantil, de cáncer, donde ustedes saben este proyecto social es muy importante. Así que ahora sí los invitamos, por favor, a que tomen asiento para que el video se vea mejor. Gracias. Vuelve la feria que marca el futuro de la infraestructura y la construcción en el país. Infracon Perú. Tras el éxito de su primera edición, esta feria regresa en octubre de 2026 para consolidarse como el punto de encuentro más importante de la región, donde la infraestructura, minería, energía y tecnología se unen para construir el mañana del Perú. Bienvenidos a Infracon Perú 2026, un encuentro de 3 días donde líderes y empresarios de los sectores involucrados se encuentran para seguir transformando el futuro del Perú. Infracon representa mucho más que una feria. Es un espacio donde las decisiones estratégicas se convierten en inversiones reales, donde las alianzas impulsan grandes proyectos y donde la innovación se une al propósito para generar impacto duradero. Conecta con los principales representantes de cada sector, descubre nuevas oportunidades y amplía tu red de negocios en un entorno diseñado para inspirar, crear y crecer. Organizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, gremio que agrupa más de 85 compañías peruanas, francesas, chinas, australianas, chilenas, ecuatorianas, colombianas, alemanas, americanas y otras, que también mantiene alianzas institucionales con más de 35 entidades públicas y privadas, así como organizaciones nacionales e internacionales y académicas. Infracon Perú se consolida como el punto de encuentro del desarrollo nacional y la infraestructura, reuniendo a los principales líderes, empresas e instituciones que impulsan el progreso del país. Este año, la magia del Cusco vuelve a ser el escenario de una experiencia única. En el Centro Cultural Vidahuasi, Infracon Perú volverá a unir el progreso con la solidaridad. Cada participación, cada alianza y cada decisión contribuirán a impulsar la Ciudadela de Salud Infantil Vidahuasi, un proyecto que brinda atención pediátrica especializada y esperanza a miles de familias del Valle Sagrado de los Incas. Infracon Perú representa mucho más que un evento. Es una experiencia integral de desarrollo, propósito, infraestructura, cultura y compromiso social, con exposiciones, arte, productos tradicionales y noches llenas de música y celebración.
El 14, 15 y 16 de octubre en Cusco, Urubamba, Yanaguara, Ollantaytambo, en el Centro Cultural Vidahuasi. Reserva tu entrada y sé parte de esta gran experiencia. Construyamos juntos el futuro del Perú con visión, propósito y orgullo nacional. Infracon Perú 2026, donde se impulsa el progreso del país. ¿Ves?